La llamaban la loca del pueblo. Decían que María había perdido la razón después de tantos años soportando los golpes de José. 61 años de matrimonio, 61 años de silencio, 61 años de humillación. Pero nadie sabía que ella había estado planeando su venganza durante décadas, esperando el momento perfecto para revelar la verdad más oscura que un corazón puede guardar. El viento helado de octubre arrastraba hojas secas por las calles empedradas de San Miguel, mientras María yacía inmóvil en el ataúd de madera barnizada. Su rostro, sereno como un lago en calma, ocultaba secretos que habrían destrozado a cualquier alma menos templada. Los vecinos murmuraban entre sí, sus voces como abejas inquietas revoloteando sobre la miel amarga de la tragedia. Pobrecita María. Al final se fue sin conocer la felicidad, susurraba doña Carmen, secándose los ojos con un pañuelo bordado. José permanecía de pie junto al ataúd, sus manos rugosas entrelazadas sobre el vientre prominente, la cabeza gacha en una actuación magistral de dolor. Lágrimas falsas resbalaban por sus mejillas curtidas como cuero viejo, mientras por dentro celebraba silenciosamente su libertad recién conquistada. Ya no tendría que soportar las miradas acusadoras de María. Ya no tendría que fingir ser el esposo devoto que todos creían que era. El salón funerario olía a flores marchitas y cera derretida, una mezcla nauseabunda que se adhería a la garganta como el remordimiento. Las velas parpadeaban con llamas nerviosas, creando sombras danzantes que parecían susurrar secretos ancestrales. En las paredes, los santos de yeso observaban con ojos ciegos, testigos mudos de una historia que estaba a punto de desmoronarse como castillo de naipes. Dale me gusta ahora mismo si sientes que esta historia ya está tocando tu corazón. Suscríbete porque lo que viene después va a cambiar tu forma de ver la vida. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando en este momento tan especial. Los familiares comenzaron a llegar como cuervos, atraídos por la carroña del drama. Primos lejanos que nunca visitaron a María en vida, ahora venían a derramar lágrimas de cocodrilo sobre su tumba. Sus hijos, Eduardo y Carmen, permanecían junto a la pared, sus rostros máscaras de dolor ensayado, mientras calculaban mentalmente cuánto heredarían de la modesta fortuna que sus padres habían acumulado vendiendo verduras en el mercado central. «¿Papá ha sufrido tanto?», murmuraba Carmen a su hermano, pero sus ojos brillaban con la codicia mal disimulada de quien ya está planeando el reparto de los bienes. María había sido la esposa perfecta según los estándares del pueblo, silenciosa, obediente, invisible. Había parido 5 hijos, criado a 12 nietos, y había soportado las infidelidades de José con la resignación de una santa. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esa fachada de sumisión se ocultaba una mente brillante que había estado tejiendo una red de justicia durante décadas. El cura párroco, don Sebastián, carraspeó antes de comenzar la ceremonia, su voz ronca como papel de lija contra madera húmeda. Las palabras sagradas flotaban en el aire espeso, mezclándose con el aroma de incienso, y la respiración colectiva de una comunidad que estaba a punto de presenciar un milagro, o una maldición. 61 años atrás, María había llegado a San Miguel como una niña de apenas 18 años, sus ojos brillando con la esperanza de quien cree que el amor puede conquistar cualquier obstáculo. José era entonces un hombre de 30 años, fuerte como un roble, con manos que sabían acariciar y una sonrisa que prometía eternidad. Ella había abandonado su pueblo natal, dejando atrás a sus padres y hermanos, confiando en que ese hombre de ojos verdes sería su puerto seguro en la tormenta de la vida. Pero las promesas se desvanecieron como humo en el viento helado del primer invierno. José bebía hasta perder la razón, y cuando el alcohol envenenaba su sangre, sus manos se convertían en martillos que golpeaban el cuerpo frágil de María, con la brutalidad de quien destroza una muñeca de porcelana. Los moretones florecían en su piel como flores violetas, y ella aprendió a maquillarse con polvos baratos para ocultar las marcas del infierno doméstico. Si le dices a alguien «te mato»,
le susurraba José al oído después de cada paliza, su aliento apestando a aguardiente y rencor. Nadie te va a creer. Todos saben que eres una mentirosa. María se refugiaba en el baño, llorando en silencio mientras el agua fría lavaba la sangre de sus heridas. El espejo le devolvía la imagen de una mujer que se desvanecía lentamente, como acuarela bajo la lluvia. Pero en el fondo de su alma, donde José no podía llegar con sus puños, algo indestructible comenzaba a crecer. Una sed de justicia que la mantenía viva cuando todo lo demás había muerto. Los embarazos llegaron uno tras otro, como estaciones inexorables. 5 veces María sintió crecer la vida en su vientre. 5 veces parió hijos que aprendieron a caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración para no despertar la furia del patriarca. Eduardo, el mayor, se convirtió en cómplice silencioso de la tiranía paterna, mientras Carmen aprendió a ser invisible, a deslizarse por la casa como un fantasma que no quiere ser visto. Tu madre se cae mucho, les explicaba José a los vecinos cuando los moretones eran demasiado evidentes para ser ignorados. Siempre ha sido muy torpe, desde niña. El pueblo entero participaba en la conspiración del silencio. Las mujeres bajaban la mirada cuando María pasaba por la calle, sus labios hinchados y sus ojos hundidos gritando verdades que nadie quería escuchar. Los hombres le daban palmaditas en la espalda a José, felicitándolo por mantener el orden en su hogar. Era una época en la que los gritos ahogados de una mujer se confundían con el viento, y nadie se atrevía a preguntarse qué secretos se ocultaban detrás de las puertas cerradas. María trabajaba en el mercado desde antes del amanecer, sus manos cortadas por el hielo mientras acomodaba verduras que brillaban como joyas bajo la luz tenue de las primeras horas. Cada peso que ganaba iba directo a las manos de José, quien se lo gastaba en alcohol y en mujeres que olían a perfume barato y promesas vacías. Ella nunca se quejaba, nunca alzaba la voz, nunca cuestionaba el orden establecido. Pero por las noches, cuando José dormía la borrachera, María se sentaba junto a la ventana y escribía en un cuaderno que guardaba bajo una tabla suelta del piso. Cada golpe, cada humillación, cada infidelidad, quedaba registrada con la precisión de un contador que lleva las cuentas de una deuda que algún día tendría que ser pagada. Sus lágrimas caían sobre el papel como gotas de lluvia sobre tierra seca, nutriendo semillas de venganza que crecían en silencio, esperando el momento perfecto para florecer. El primer infarto de María llegó como un ladrón en la noche, robándole el aliento mientras fregaba los platos después de una cena silenciosa. José la encontró desplomada en el piso de la cocina, su rostro azul como el cielo de invierno, sus labios morados susurrando palabras que él no podía entender. La llevó al hospital cargándola como un saco de papas, fingiendo desesperación mientras por dentro calculaba cuánto le costaría el tratamiento. Doctor, haga todo lo posible. Le suplicaba a los médicos con lágrimas fabricadas. Ella es mi vida, no puedo vivir sin ella. Pero María sabía la verdad. Había visto el alivio en los ojos de José cuando los médicos mencionaron la gravedad de su condición. Había escuchado sus conversaciones telefónicas con una mujer llamada Esperanza, planificando una vida juntos en cuanto ella estuviera fuera del camino. Su corazón enfermo seguía latiendo, pero su alma había comenzado a planear algo que trascendía la muerte misma. Doctor Ramírez, un hombre joven con ojos bondadosos y manos que sanaban con la delicadeza de un artista, se convirtió en el único confidente de María durante los largos meses de tratamiento. En las noches de hospital, cuando José se excusaba diciendo que tenía que trabajar, el doctor se sentaba junto a la cama de María y escuchaba historias que habrían roto el corazón de cualquier ser humano con conciencia. «Doctorcito», le susurraba María con voz que sonaba como hojas secas. «Yo sé que usted es un hombre bueno. Por eso le voy a pedir un favor que tal vez le parezca extraño». El doctor Ramírez había atendido a miles de pacientes, pero nunca había visto ojos como los de María. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían llorado océanos de dolor,
pero que aún brillaban con una luz que no podía ser extinguida. Cuando ella le explicó su plan, él sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si estuviera presenciando el nacimiento de algo sobrenatural. Señora María, lo que me está pidiendo es muy arriesgado. Si algo sale mal... Doctorcito, lo interrumpió ella, tomándole la mano con una fuerza que no correspondía a su estado. Yo he estado muerta durante 61 años. Lo que usted me está ofreciendo no es la muerte, es la resurrección. María había estudiado cada detalle de su plan durante las noches de insomnio hospitalario. Había observado los horarios de las enfermeras, memorizado los protocolos médicos, calculado cada variable como un estratega planeando la batalla definitiva. Su segundo infarto no fue casualidad. Fue una obra maestra de timing y voluntad, un suicidio temporal que requería una precisión quirúrgica. El doctor Ramírez era un hombre de ciencia, pero también era un hombre de corazón. Había visto las marcas en el cuerpo de María. Había notado cómo sus ojos se llenaban de terror cada vez que José entraba a la habitación. Había escuchado a José hablando por teléfono con Esperanza, planificando un futuro que no incluía a la mujer que había sacrificado toda su vida por él. «Está bien, señora María», le dijo finalmente, apretando su mano con una fuerza que prometía complicidad. «Pero tiene que prometerme que va a ser muy cuidadosa. Tendremos una sola oportunidad». La noche del segundo infarto, María se despidió de sus hijos con una serenidad que los perturbó. Les acarició el rostro con manos que temblaban no por la enfermedad, sino por la anticipación de la justicia que estaba a punto de servirse fría, como la venganza que había estado madurando en las bodegas de su alma durante décadas. «Perdónenme por todo lo que van a ver», le susurró, y ellos creyeron que se refería a su muerte inminente. El plan requería una alianza secreta que María había estado forjando desde su primer día en el hospital. Esperanza, la mujer que José creía que era su amante secreta, era en realidad una enfermera que había sido testigo silenciosa de las heridas misteriosas que María traía en cada visita médica a lo largo de los años. Su nombre era profético. Ella sería la esperanza que María necesitaba para ejecutar su venganza perfecta. «Señora María», le había susurrado Esperanza durante una de sus primeras conversaciones. «Yo sé lo que él le hace. Mi propia madre vivió el mismo infierno durante 40 años. Cuando me contó su plan, supe que Dios la había enviado para que yo pudiera hacer algo que mi madre nunca pudo: obtener justicia». Esperanza había estudiado actuación en su juventud, antes de dedicarse a la enfermería. Tenía el don de transformar su rostro, su voz, su personalidad completa con la fluidez de una actriz profesional. Cuando José la conoció en el bar La Paloma, creyó que había encontrado a la mujer perfecta, joven, hermosa, sin ataduras familiares, y desesperadamente enamorada del hombre maduro que le prometía una vida de lujos. Durante meses, Esperanza se había hecho pasar por la amante ideal, alimentando los sueños de libertad de José, mientras María fingía estar al borde de la muerte. Cada conversación telefónica era un acto de teatro que habría merecido un premio, cada encuentro clandestino una obra maestra de manipulación psicológica. «Mi amor», le susurraba Esperanza a José por teléfono, «cuando tu esposa se vaya, podremos casarnos y vivir como reyes. Yo he estado ahorrando dinero, y tú tienes la casa y el negocio. Seremos la pareja más feliz del pueblo». José caía en la trampa como un pez hambriento mordiendo un anzuelo envenenado. Había comenzado a planear el funeral de María con la meticulosidad de quien organiza una boda. Había elegido el ataúd más barato, las flores más marchitas, el servicio más breve. En su mente, ya estaba contando los días que faltaban para comenzar su nueva vida con Esperanza. Pero María y sus aliados estaban tejiendo una red que lo atraparía como una araña gigante. El doctor Ramírez había perfeccionado una técnica que había aprendido en sus años de estudio en Europa: inducir un estado de muerte clínica temporal que podía ser revertido con precisión médica. Era arriesgado, era experimental,
Pero para María era la única manera de resucitar con la autoridad moral necesaria para destruir a José. El día de su muerte, María tomó la mano del doctor Ramírez con una fuerza que desmentía su estado moribundo. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien está a punto de nacer de nuevo, de quien ha encontrado finalmente el camino hacia la liberación que había estado buscando durante décadas. «Doctorcito», le susurró con voz que sonaba como el viento atravesando las montañas. «Si algo sale mal, quiero que sepa que estos han sido los meses más felices de mi vida. Por primera vez en 61 años, he sentido que alguien me escucha, que alguien me cree, que alguien está dispuesto a luchar por mí». El doctor Ramírez había visto nacer a cientos de niños, pero nunca había presenciado un renacimiento como el que estaba a punto de orquestar. María no era solo una paciente, era una Fénix que había estado preparándose para arder durante toda su vida, esperando el momento perfecto para resurgir de sus propias cenizas con el poder de la verdad absoluta. Esperanza llegó al hospital esa noche disfrazada de familiar lejana, sus ojos rojos de llorar lágrimas que eran completamente reales. Había llegado a amar a María como a la madre que nunca tuvo, y la idea de que el plan pudiera salir mal la llenaba de terror genuino. Pero también sabía que era la única oportunidad de hacer justicia no solo por María, sino por todas las mujeres que habían sido silenciadas por la brutalidad doméstica. «Señora María», le susurró mientras los monitores marcaban el descenso fatal de sus signos vitales. «Yo la voy a cuidar como si fuera mi propia madre. Le prometo que José va a pagar por cada lágrima que usted ha derramado». La muerte de María fue una sinfonía de actuación médica que habría impresionado a los más grandes maestros del teatro. El doctor Ramírez había calculado cada segundo, cada miligramo de medicamento, cada variable que podía determinar el éxito o el fracaso del plan más audaz que se había ejecutado jamás en San Miguel. Cuando los monitores marcaron la línea plana que indicaba el cese de la actividad cardíaca, una lágrima real resbaló por la mejilla del doctor, porque sabía que estaba jugando con fuego cósmico. José recibió la noticia de la muerte de María con una actuación digna de un actor de telenovela. Se desplomó en la silla del hospital, sollozando como un niño huérfano, mientras por dentro su corazón saltaba de alegría, como un caballo salvaje corriendo hacia la libertad. Había comenzado a planear mentalmente su nueva vida con Esperanza, calculando cuánto tiempo debía esperar antes de presentarla oficialmente como su nueva compañera. «Mi María, mi pobrecita María», gemía mientras abrazaba el cuerpo inerte. «¿Cómo voy a vivir sin ti?». Pero lo que José no sabía era que María podía escuchar cada palabra, cada suspiro, cada mentira que salía de sus labios. El doctor Ramírez había logrado inducir un estado de muerte clínica que mantenía su conciencia intacta, como si estuviera flotando en un limbo entre la vida y la muerte, observando su propio funeral desde una dimensión paralela. Durante los 3 días que precedieron al funeral, María fue testigo de revelaciones que habrían destrozado el corazón de cualquier mujer menos preparada. Escuchó a José llamando a Esperanza por teléfono, planificando su luna de miel mientras el cuerpo de su esposa aún estaba caliente. Escuchó a sus hijos discutiendo sobre la herencia, calculando cuánto valía cada objeto de la casa como buitres devorando un cadáver. «Papá está devastado», le decía Eduardo a Carmen. «Creo que deberíamos apoyarlo si quiere rehacer su vida. Mamá ya no va a volver. María había sido una esposa ejemplar, una madre abnegada, una mujer que había sacrificado sus sueños en el altar del deber familiar. Pero ahora, flotando en ese espacio entre la vida y la muerte, sentía crecer dentro de ella una fuerza que no había conocido jamás. Era la fuerza de la verdad absoluta. La fuerza de quien ya no tiene nada que perder porque ha perdido todo». El doctor Ramírez visitaba la funeraria cada noche, verificando discretamente que María estuviera respondiendo bien al tratamiento. Había desarrollado una técnica que le permitía monitorear sus signos vitales sin despertar sospechas, utilizando un estetoscopio especial que había diseñado para estos casos extraordinarios.
Cada noche, María le apretaba la mano con una fuerza casi imperceptible, confirmando que seguía consciente y lista para la resurrección más espectacular de la historia. Esperanza había perfeccionado su actuación hasta niveles académicos. Visitaba a José cada noche, consolándolo con la ternura de una amante devota, mientras por dentro su alma se retorcía de asco. Había aprendido a besar a ese hombre que olía a alcohol y crueldad. Había aprendido a susurrarle palabras de amor que sonaban como miel envenenada. «Mi cielo», le decía mientras acariciaba sus cabellos grises. «Sé que es difícil, pero María ya está descansando. Ella habría querido que fueras feliz. Cuando pase un tiempo prudencial, podremos estar juntos sin que nadie nos juzgue». José caía en cada trampa como un animal hambriento. Había comenzado a mostrar a Esperanza por el pueblo, presentándola como una amiga que lo estaba ayudando a superar el dolor. Los vecinos murmuraban, pero él ya no se preocupaba por las apariencias. La libertad que había soñado durante décadas estaba al alcance de sus manos, y nada ni nadie lo detendría. Pero María estaba acumulando evidencia desde su ataúd como un detective invisible. Cada conversación, cada mentira, cada traición quedaba grabada en su memoria con la precisión de una cámara fotográfica. Había esperado 61 años para tener la oportunidad de revelar la verdad, y ahora tenía en sus manos un arsenal de secretos que destruirían no solo a José, sino a todos los que habían sido cómplices de su silencio. La complicación llegó cuando el cura párroco, don Sebastián, comenzó a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. Había notado que el doctor Ramírez visitaba la funeraria con demasiada frecuencia. Había visto a Esperanza consolando a José con una intimidad que parecía demasiado antigua para ser reciente. Su instinto pastoral le decía que estaba presenciando algo que trascendía la muerte natural. «Hijo mío», le dijo al doctor Ramírez después de la misa, «hay algo en todo esto que no me tranquiliza. María era una mujer muy especial, muy conectada con fuerzas que nosotros no entendemos. Si ella está planeando algo desde el otro lado, Dios nos ayude a todos». El cuerpo de María yacía en el ataúd como una actriz esperando su momento estelar, pero su espíritu había crecido hasta proporciones épicas. Flotando en esa dimensión entre la vida y la muerte, había adquirido una claridad mental que la sorprendía incluso a ella misma. Era como si hubiera sido liberada de las limitaciones de la carne para convertirse en pura conciencia, en justicia encarnada, en venganza divina con rostro de mujer. Durante las noches de vigilia, cuando José se retiraba temprano para encontrarse con Esperanza, María recibía visitas que nadie más podía ver. Su madre, muerta hacía 30 años, se aparecía junto al ataúd con ojos que brillaban como estrellas en la oscuridad infinita. «Mijita», le susurraba con voz que sonaba como el viento entre los árboles, «ya es hora de que dejes de ser la cordita sacrificial. Tienes el poder de la verdad, y la verdad es más fuerte que la muerte». María había aprendido a comunicarse con el doctor Ramírez a través de señales casi imperceptibles. Un movimiento de pestañas significaba que estaba bien. Un ligero cambio en la temperatura de su piel indicaba que necesitaba ajustar la medicación. Habían desarrollado un lenguaje secreto que les permitía coordinar cada detalle del plan sin despertar sospechas. Esperanza había comenzado a visitar la funeraria durante el día, fingiendo ser una sobrina lejana que venía a rezar por el alma de María. Pero en realidad, utilizaba esos momentos para informar a María sobre los últimos desarrollos del plan. Se sentaba junto al ataúd y fingía rezar, mientras susurraba detalles que habrían horrorizado a cualquier persona normal. «Tía María», le susurraba con voz que sonaba como una oración. «José me dijo anoche que quiere casarse conmigo el próximo mes. Dice que usted habría querido que él fuera feliz. También me contó que ha estado vendiendo sus joyas para comprarme un anillo de compromiso. Ese anillo que usted heredó de su abuela, el único recuerdo que le quedaba de su familia». María sentía crecer dentro de ella una furia que trascendía lo humano. No era solo la rabia de una mujer traicionada,
Era la ira colectiva de todas las mujeres que habían sido silenciadas, humilladas, borradas de la historia por hombres que creían que el poder les daba derecho a destruir vidas. Su transformación era completa. Había dejado de ser víctima para convertirse en jueza, jurado y verdugo. Los preparativos para el funeral habían revelado aspectos de la personalidad de José que incluso María desconocía. Había elegido flores baratas y marchitas, había optado por el servicio más breve posible, había invitado solo a las personas indispensables. Quería que el funeral fuera un trámite rápido, un obstáculo menor en su camino hacia la felicidad con esperanza. Pobrecita María, les decía a los vecinos con lágrimas fabricadas. Ella siempre fue muy sencilla. No habría querido un funeral ostentoso. Prefería que el dinero se gastara en los vivos, no en los muertos. Pero María había estado planeando su propio funeral durante años, imaginando cada detalle como una directora de teatro organizando su obra maestra. Había escrito cartas que el doctor Ramírez entregaría después de su resurrección. Había preparado pruebas que destruirían las mentiras que José había construido durante décadas. Había organizado revelaciones que cambiarían para siempre la historia de San Miguel. Sus hijos, Eduardo y Carmen, habían comenzado a mostrar su verdadera naturaleza ahora que creían que su madre no podía verlos. Habían estado revisando sus pertenencias como ladrones en una casa abandonada, calculando el valor de cada objeto, planeando cómo dividir la herencia sin consultarlo con su padre. «Mira, Carmen», le decía Eduardo mientras revisaba las joyas de María. «Esto vale más de lo que pensábamos. Podemos vender todo y dividir el dinero. Papá está tan ocupado con su nueva mujer que ni se va a dar cuenta». María había criado a esos hijos con amor incondicional. Había sacrificado su juventud, su salud, sus sueños para darles una vida mejor. Pero ahora se daba cuenta de que había criado a dos extraños que la veían como un obstáculo para su codicia, como una herencia que caminar en lugar de una madre que lamentar. La transformación de María estaba completa. Ya no era la mujer sumisa que había soportado 61 años de humillación. Era una fuerza de la naturaleza, una tormenta que había estado acumulando poder durante décadas, esperando el momento perfecto para desatarse con la furia de 1000 tormentas combinadas. El doctor Ramírez había notado cambios en su cuerpo que no podía explicar con la ciencia médica. Su piel irradiaba una temperatura que no correspondía a su estado clínico. Sus músculos mostraban una tensión que sugería una energía contenida. Sus ojos, aunque cerrados, parecían moverse como si estuviera observando todo lo que ocurría a su alrededor. «Señora María», le susurraba durante sus visitas nocturnas, «creo que usted se está convirtiendo en algo más que humano. Espero que cuando regrese del más allá, tenga piedad de nosotros, los mortales». El momento había llegado. Después de 3 días de muerte simulada, María había acumulado suficiente evidencia para destruir no solo a José, sino a todo el sistema de mentiras que había sostenido su matrimonio durante 6 décadas. El doctor Ramírez había calculado el momento exacto para la resurrección. Sería durante el funeral, cuando José estuviera pronunciando su discurso de despedida, cuando todos los hipócritas del pueblo estuvieran reunidos para presenciar el teatro final de la farsa. La mañana del funeral, José se despertó con una sonrisa que no podía ocultar completamente. Se vistió con el traje negro que había comprado especialmente para la ocasión. Se peinó con la vanidad de un hombre que sabe que está siendo observado. Se roció con colonia barata que olía a promesas falsas. En su mente ya estaba planeando su nueva vida con esperanza, calculando cuánto tiempo debía esperar antes de presentarla oficialmente como su nueva compañera. «Mi querida María», ensayaba frente al espejo, «fuiste la mejor esposa que un hombre podía desear. Siempre obediente, siempre silenciosa, siempre dispuesta a sacrificarte por tu familia». Pero lo que José no sabía era que María había estado grabando cada palabra, cada mentira, cada traición en su memoria como un archivo que estaba a punto de ser abierto públicamente. Había pasado 61 años siendo el receptor silencioso de sus crueldades,
pero ahora se había convertido en el testigo más poderoso de su propia historia. El salón funerario se llenó de vecinos que llegaban como buitres atraídos por el drama. Doña Carmen, la chismosa del barrio, se sentó en primera fila con los ojos brillando de curiosidad malsana. Don Roberto, el tendero que había sido cómplice silencioso de las infidelidades de José, se ubicó junto a la pared como un juez que se prepara para dictar sentencia. El cura párroco, don Sebastián, observaba la escena con una inquietud que no podía explicar, como si presintiera que estaba a punto de presenciar algo que trascendía lo natural. Esperanza llegó vestida de negro riguroso, sus ojos rojos de llorar lágrimas que eran mitad actuación, mitad terror genuino. Se sentó discretamente en la última fila, fingiendo ser una conocida lejana, mientras su corazón martillaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Había ensayado este momento 1000 veces, pero ahora que había llegado la hora de la verdad, sentía que sus nervios podrían traicionarla. José se acercó al ataúd con pasos medidos, cada movimiento calculado para proyectar la imagen del viudo devastado. Se inclinó sobre el cuerpo inmóvil de María y le dio un beso en la frente que sabía a despedida y libertad. Sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible cuando creyó que nadie lo observaba. «Descansa en paz, mi amor», murmuró con voz que sonaba hueca como campana rota. «Ya no tienes que sufrir más». Pero María podía sentir el aliento de José sobre su rostro, podía percibir la falsedad que emanaba de cada poro de su piel. En ese momento de contacto físico, algo cambió en su estado de muerte clínica. Una corriente eléctrica recorrió su cuerpo como rayo, atravesando cielo oscuro. Y supo que el momento de la revelación había llegado. El doctor Ramírez observaba desde su posición estratégica junto a la puerta, sus manos temblando mientras sostenía el maletín que contenía los antídotos necesarios para completar la resurrección. Había calculado que María tendría aproximadamente 10 minutos para ejecutar su plan antes de que los efectos de la medicación requirieran intervención médica urgente. Eduardo y Carmen se sentaron junto a su padre, sus rostros mostrando un dolor que era más actuación que sentimiento genuino. Ya habían comenzado a planear cómo dividir la herencia. Ya habían decidido vender la casa y repartir el dinero. En sus mentes, María era historia pasada, un capítulo cerrado que les permitiría finalmente vivir sin las limitaciones de cuidar a una madre enferma. El cura párroco se acercó al púlpito con movimientos que parecían de sonámbulo. Había conocido a María durante 30 años. Había sido testigo silencioso de sus heridas misteriosas. Había escuchado sus confesiones llenas de dolor contenido. Algo en su interior le decía que estaba a punto de presenciar un milagro, o una maldición. «Hermanos», comenzó con voz que temblaba como hoja en vendaval, «nos hemos reunido aquí para despedir a María, una mujer que vivió una vida de sacrificio y silencio». Fue en ese momento exacto cuando María sintió que la muerte artificial comenzaba a retroceder como marea bajando. Sus párpados se contrajeron casi imperceptiblemente. Sus dedos se movieron con un espasmo que solo el doctor Ramírez notó desde su posición. El momento había llegado. La justicia estaba a punto de levantarse de entre los muertos. Lo que ocurrió a continuación quedaría grabado en la memoria colectiva de San Miguel, como el momento en que la muerte misma se rebeló contra la injusticia. María abrió los ojos con una lentitud que parecía cinematográfica, como si cada párpado pesara toneladas de sufrimiento acumulado. Sus pupilas brillaron con una luz que no era de este mundo. Una luz que había sido forjada en las fraguas del dolor y templada en las aguas heladas de la venganza. El primer grito vino de doña Carmen, quien se encontraba observando el ataúd, cuando María se incorporó con movimientos que desafiaban las leyes de la anatomía humana. Su cuerpo se alzó como si fuera levantado por cuerdas invisibles. Sus cabellos flotaron alrededor de su rostro como una corona de plata. Sus ojos se fijaron en José con la intensidad de quien ha visto el infierno y ha regresado para contar la historia. «José Mendoza». Su voz resonó en el salón como trueno atravesando montañas, cada sílaba cargada con 61 años de silencio roto.
José se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe de martillo en el pecho. Su rostro se descompuso en una máscara de terror que reveló al cobarde que siempre había sido bajo la fachada de patriarca autoritario. Sus manos temblaron como hojas en huracán. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido, como pez fuera del agua. «¡Es él!», María señaló a José con dedo que parecía una espada de justicia. «Es él quien me mató. No una vez, sino cada día durante 61 años». El salón funerario se convirtió en un teatro del absurdo donde la realidad y la fantasía se mezclaban como ingredientes de una poción mágica. Los vecinos se levantaron de sus asientos como muertos vivientes, sus rostros mostrando una gama completa de emociones humanas. Terror, asombro, culpabilidad, fascinación morbosa. María se puso de pie dentro del ataúd con la gracia de una bailarina que ha ensayado esta coreografía durante décadas. Su vestido negro flotaba alrededor de su cuerpo como alas de cuervo. Sus brazos se extendieron hacia el cielo como si estuviera invocando fuerzas celestiales para que fueran testigos de su testimonio. «¡Ustedes!». Su voz se dirigió a la multitud como látigo cortando aire. «Todos ustedes sabían que él me golpeaba hasta dejarme sin sentido. Sabían que me engañaba con mujeres que olían a perfume barato. Sabían que mis hijos aprendieron a odiarme porque él les enseñó que yo no valía nada». Esperanza se levantó de su asiento en la última fila, sus ojos brillando con lágrimas de alivio y admiración. Había esperado este momento durante meses. Había arriesgado su carrera y su reputación para ayudar a María a ejecutar el plan más audaz que se había concebido jamás en San Miguel. «¡Señora María!», gritó con voz que sonaba como campana de libertad. «Cuénteles la verdad. Cuénteles todo lo que él planeaba hacer con la herencia». José intentó levantarse de su silla, pero sus piernas se habían convertido en gelatina. Miró hacia la puerta buscando una ruta de escape, pero el doctor Ramírez bloqueaba la salida con brazos cruzados y sonrisa que prometía justicia médica. No había manera de huir de la tormenta que había estado gestándose durante décadas. «¡Mentira!», logró articular José con voz que sonaba como madera rompiéndose. «Está loca. Siempre ha estado loca. Nadie le crea. Es una bruja que ha regresado del infierno». María se rió con una carcajada que resonó en el salón como música celestial mezclada con furia divina. Era la risa de quien ha ganado la batalla más importante de su vida. La risa de quien ha esperado 61 años para pronunciar las palabras que estaba a punto de decir. «Sí, José, soy una bruja. Soy la bruja que tú creaste con cada golpe, con cada humillación, con cada noche que me dejaste llorando en el piso de la cocina. Y ahora esta bruja ha venido a cobrarte cada lágrima que me hiciste derramar». Eduardo y Carmen intentaron acercarse a su madre, pero María los detuvo con una mirada que los congeló en su lugar como estatuas de sal. En sus ojos podían ver reflejada toda la decepción de una madre, que había descubierto la verdadera naturaleza de los hijos que había criado con amor incondicional. «Y ustedes dos», les gritó con voz que cortaba como vidrio. «Mis propios hijos, contando mi herencia antes de que mi cuerpo estuviera frío, planeando vender la casa donde derramé mi sangre y mis lágrimas. Ustedes son tan culpables como él». El cura párroco se acercó al ataúd con pasos vacilantes, su rostro mostrando una mezcla de horror sagrado y admiración religiosa. Había presenciado muchos milagros en sus años de sacerdocio, pero nunca había visto justicia divina manifestarse de manera tan directa y brutal. «María», le susurró con voz que temblaba como rama en tormenta, «¿eres tú realmente? ¿O eres un ángel de venganza enviado desde el cielo?». María le sonrió con ternura que contrastaba dramáticamente con la furia que había estado dirigiendo hacia José y sus hijos. Don Sebastián había sido el único hombre en San Miguel que había mostrado respeto genuino hacia las mujeres, el único que había escuchado sus confesiones sin juzgarla. «Soy yo, padre. Soy María Fernández, la mujer que usted conoció durante 30 años.
pero también soy la justicia que has estado esperando 61 años para manifestarse. Dios me ha dado una segunda oportunidad para decir la verdad que nadie quiso escuchar cuando estaba viva. La confesión que siguió fue una sinfonía de revelaciones que destrozó las mentiras que habían sostenido la reputación de José durante décadas. María habló con la autoridad de quien ha regresado del reino de los muertos para servir justicia divina. Cada palabra pesada con el poder de la verdad absoluta, que no puede ser refutada ni negada. Durante 61 años, he llevado un registro de cada golpe, cada humillación, cada infidelidad, declaró María mientras el doctor Ramírez se acercaba discretamente para monitorear su condición. Tengo los nombres de todas sus amantes, las fechas de cada paliza, las facturas de cada peso que gastó en alcohol mientras yo comía sobras frías. José intentó interrumpirla, pero su voz se había convertido en un gemido patético que sonaba como animal herido. Los vecinos lo observaban con una mezcla de horror y fascinación, como si estuvieran viendo a un demonio siendo exorcizado en vivo. La máscara del patriarca respetable se había desplomado completamente, revelando al cobarde y al abusador, que siempre había sido. Esperanza se acercó al ataúd y tomó la mano de María con ternura que contrastaba dramáticamente con el caos que los rodeaba. Su actuación había sido perfecta, pero ahora podía finalmente mostrar sus sentimientos genuinos hacia la mujer que había llegado a amar como a una madre. «Señora María», le dijo con voz que sonaba como oración, «José me prometió casarse conmigo el próximo mes. Me dijo que usted habría querido que él fuera feliz. También me confió que había estado vendiendo sus joyas para comprarme un anillo de compromiso». La multitud se volvió hacia José con ojos que lo juzgaban como tribunal popular. El hombre que había fingido llorar la muerte de su esposa había estado planeando casarse con otra mujer antes de que el cuerpo de María estuviera frío. La hipocresía era tan flagrante que incluso los vecinos más indulgentes no podían defenderlo. María se dirigió entonces a sus hijos con una mirada que mezclaba decepción maternal con autoridad sobrenatural. Eduardo y Carmen se encogieron como niños castigados, pero ya no podían esconderse detrás de las mentiras que habían construido sobre su relación familiar. Eduardo, Carmen, les habló con voz que sonaba como viento atravesando cementerio. Ustedes son productos de este hombre. Aprendieron a ser crueles porque él les enseñó que la crueldad era poder. Pero yo los perdono, porque sé que hay una parte de mi corazón en ustedes que puede ser salvada. El doctor Ramírez se acercó finalmente al ataúd, pero no para detener el espectáculo, sino para verificar que María estuviera físicamente bien después de la resurrección más dramática de la historia médica. Sus signos vitales eran estables, pero había algo en su energía que trascendía cualquier explicación científica. «Señora María», le susurró al oído, «su cuerpo está respondiendo bien, pero creo que usted se ha convertido en algo más que humano. Es como si hubiera absorbido el poder de todas las mujeres que han sufrido en silencio». María asintió con sabiduría que parecía ancestral. Había comprendido durante su muerte temporal que su historia no era solo suya, sino que representaba el sufrimiento de millones de mujeres que habían sido silenciadas por sistemas patriarcales, que protegían a los abusadores. La justicia poética comenzó a manifestarse de manera casi inmediata. José, que había pasado décadas construyendo una reputación de hombre respetable, vio cómo esa reputación se desmoronaba en cuestión de minutos. Los vecinos que lo habían felicitado por mantener orden en su hogar, ahora lo observaban con desprecio y asco. Don Roberto, el tendero que había sido cómplice de las infidelidades de José, se acercó al ataúd con lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Durante años había vendido alcohol a José, sabiendo que lo usaría para golpear a María. Había guardado silencio cuando ella llegaba a comprar con moretones en el rostro. «Señora María», le dijo con voz quebrada por la culpa, «perdóneme, yo sabía lo que él le hacía, y nunca dije nada, soy tan culpable como él». María lo miró con compasión que revelaba la grandeza de su alma. Incluso en su momento de triunfo,
Incluso después de 61 años de sufrimiento, era capaz de mostrar misericordia hacia quienes habían sido testigos silenciosos de su martirio. Don Roberto, le respondió con ternura que sonaba como bendición. Usted fue producto de una época que enseñaba a los hombres a guardar silencio ante la violencia doméstica. Pero ahora sabe la verdad, y esa verdad lo hará libre para elegir diferente. José había intentado escabullirse hacia la puerta, pero la multitud lo rodeó como jauría de lobos que ha encontrado a su presa. No era violencia física lo que buscaban, sino justicia moral. Querían escuchar de sus propios labios la confesión de los crímenes que había cometido contra la mujer, que había prometido amar y proteger. «Confiesa», le gritó doña Carmen, la misma mujer que había ignorado los gritos ahogados de María durante décadas. «Dinos la verdad sobre lo que le hiciste a esta santa mujer». José se desplomó finalmente, no físicamente, sino espiritualmente. Su alma se quebró como cristal bajo presión, y las palabras comenzaron a brotar de sus labios como sangre de herida abierta. «Sí», gritó con voz que sonaba como animal agonizante. «Sí, la golpeaba. Sí, la engañaba. Sí, quería que se muriera para poder vivir con esperanza. Pero ella me volvía loco con su silencio, con su manera de mirarme como si fuera un monstruo». María se rió con carcajada que resonó como música celestial. Había esperado 61 años para escuchar esa confesión, 61 años para ver a José admitir públicamente lo que ella había soportado en privado. «José Mendoza», le gritó con autoridad que parecía divina. «Has confesado tus crímenes ante Dios y ante los hombres. Ahora vivirás el resto de tus días sabiendo que todos conocen tu verdadera naturaleza. Ya no podrás esconderte detrás de mentiras». El milagro de la resurrección de María se convirtió en leyenda que trascendió las fronteras de San Miguel. La historia se extendió como fuego en pastizal seco, llevando esperanza a mujeres que habían perdido la fe en la justicia, inspirando a víctimas de violencia doméstica a romper sus silencios, demostrando que la verdad siempre encuentra manera de manifestarse, incluso si tiene que regresar de entre los muertos. María vivió 3 años más después de su resurrección, pero fueron los 3 años más plenos de su existencia. Se convirtió en consejera de mujeres maltratadas, en voz de las que no tenían voz, en faro de esperanza para quienes creían que no había escapatoria de sus infiernos domésticos. Su casa se transformó en refugio donde las lágrimas se convertían en fuerza, donde el miedo se transformaba en coraje. José, por su parte, se convirtió en paria del pueblo. Nadie quería hacer negocios con él, nadie lo saludaba en la calle, nadie lo invitaba a celebraciones familiares. Esperanza desapareció de su vida tan rápidamente como había aparecido, dejándolo solo con la amargura de saber que había destruido todo lo que una vez tuvo valor. Murió 5 años después, solo y olvidado, mientras María era recordada como santa laica. Eduardo y Carmen experimentaron transformaciones profundas después de presenciar la resurrección de su madre. Eduardo se convirtió en activista contra la violencia doméstica, dedicando su vida a educar a hombres jóvenes sobre el respeto hacia las mujeres. Carmen se especializó en psicología para ayudar a niños que habían crecido en hogares violentos. Ambos comprendieron que podían honrar la memoria de su madre, reparando el daño que su silencio había causado. El doctor Ramírez nunca pudo explicar científicamente lo que había ocurrido durante esos 3 días de muerte clínica de María. Había calculado cada variable, había controlado cada medicamento, pero sabía que algo sobrenatural había intervenido en el proceso. Se convirtió en pionero de nuevas técnicas de reanimación, siempre buscando maneras de darle a otras personas la segunda oportunidad que María había recibido. Esperanza regresó a su trabajo como enfermera, pero llevaba consigo la lección más poderosa que una mujer puede aprender: que la solidaridad femenina puede mover montañas, que cuando las mujeres se unen para luchar contra la injusticia, ni siquiera la muerte puede detenerlas. Se especializó en cuidados paliativos, ayudando a otras mujeres a morir con dignidad,
algo que María nunca había tenido hasta que decidió tomar control de su propia muerte. El pueblo de San Miguel cambió para siempre después del milagro de María. Se establecieron protocolos para identificar y ayudar a víctimas de violencia doméstica. Se crearon refugios para mujeres maltratadas. Se implementaron programas educativos que enseñaban a los niños sobre relaciones saludables. La resurrección de María se convirtió en catalizador de cambio social que trascendió fronteras geográficas. 3 años después de su resurrección, María murió naturalmente, en paz, rodeada de las mujeres a quienes había ayudado a encontrar su propia voz. Sus últimas palabras fueron una bendición para todas las mujeres que aún sufren en silencio. Una promesa de que la justicia siempre encuentra manera de manifestarse, incluso si tiene que esperar décadas para hacerlo. Su funeral fue completamente diferente al primero. Miles de personas llegaron de todas partes del país para rendir homenaje a la mujer que había demostrado que la muerte misma puede ser vencida por la fuerza de la verdad. Su ataúd estaba cubierto de flores frescas donadas por mujeres que habían encontrado esperanza en su historia, y sus mejillas brillaban con lágrimas de gratitud de quienes habían aprendido a valorar sus propias vidas. El legado de María Fernández trasciende cualquier medida humana. Se convirtió en símbolo universal de que ninguna mujer tiene que morir en silencio, de que la justicia puede tomar formas que desafían toda lógica, de que el amor propio es la fuerza más poderosa del universo. Su historia continúa inspirando a mujeres de todo el mundo a romper sus silencios, a exigir respeto, a creer en su propio poder de transformación. Si llegaste hasta aquí, gracias por hacer este viaje épico con nosotros. María nos enseñó que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra dignidad, que la verdad siempre encuentra manera de brillar, que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de resurrección. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma. Suscríbete para más historias que transforman destinos. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y comparte con alguien que necesite creer en el poder de la transformación. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más tocó tu corazón de esta historia de María y José, y desde qué ciudad nos acompañaste en este momento tan especial, porque cada historia de justicia que compartimos es una semilla de esperanza que puede cambiar el mundo, una vida a la vez.